Y seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que hacer nuestro país para aprovechar las ventajas del desarrollo de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo cómo evitar que se conviertan en una amenaza para el empleo. Para profundizar sobre estas ideas hemos invitado a un grupo de expertos que nos ayudarán a entender mejor la situación y para moderar a este selecto grupo de invitados le voy a dar la bienvenida nuevamente al escenario a Luis Durán, presidente de Laureate México. En cuanto terminen de instalar la sala, vamos a ir llamando a nuestros panelistas. Muy bien, bueno, a continuación voy a nombrar a nuestros distinguidos panelistas para que nos acompañen en el escenario. Verónica Orendain, directora general de Industrias Pesadas y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. Alicia Puyana, consejera del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Frederick García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Y Raúl Alarcón, líder de estrategia en soluciones tecnológicas para Honeywell. Listo, ¿cómo están? Bienvenidos. Agradezco mucho su participación. Creo que este diálogo va a ser muy interesante para todos. La mecánica es la siguiente. Voy a hacer una pregunta y les voy a pedir a todos los panelistas que la contesten. Cada quien tiene más o menos 2 minutos para contestarla. Por aquí vamos a estar tratando de medir que no sean preguntas que se nos alarguen mucho, por favor. Y después, cuando terminemos esto, que va a durar más o menos 40 minutos, tenemos 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, eso es un poquito la mecánica. Empiezo con la primera pregunta, que creo que es, todas estas preguntas nos las pasaron nuestros estudiantes, creo que son temas de mucho interés para todos. México ha logrado insertarse en la economía global en gran medida gracias a su oferta de mano de obra barata. Como ya hemos comentado aquí, esto ya no representará una ventaja competitiva. ¿Qué cambios en nuestro modelo económico se requieren para poder competir en la economía digital? Si quieres empezamos contigo, Verónica, y nos vamos para ahí. Con mucho gusto, muchísimas gracias. En efecto, creo que México ha estado transitando en los últimos años, como lo veíamos hace unos minutos con la presentación del subsecretario Garza, de una economía que había aprovechado la apertura para tener manufactura ligera, básica y que ha ido creciendo hasta tener manufactura avanzada, en donde los centros de ingeniería y la vinculación con una red de centros de investigación y de centros tecnológicos que México tiene, tanto públicos como privados, se han hecho indispensables para mejorar el perfil de la industria en México establecida, de tal suerte que no solamente estaríamos hablando de una ventaja por un salario bajo, sino por una capacidad de integración tecnológica de ingenieros que todas las universidades públicas y privadas de este país están graduando cada año. O sea, hay alrededor de 100,000 ingenieros saliendo de nuestro sistema educativo, probablemente con algunas diferencias en acentos y que seguramente también con muchos retos para resolver, pero que estamos ya pensando en que esta inserción anual de ingenieros en la industria con propuestas y con mejoras que se van haciendo en la manufactura, en la línea de producción, en los centros de ingeniería, ya están incorporados en la producción en México. Y por otro lado, el enlace que tenemos en nuestra proveeduría global. México no produce solamente para un mercado doméstico, produce para exportar, produce para insertarse en mercados muy competitivos y muy demandantes, de tal suerte que México es
está y es el centro de la manufactura en cierta medida en América del Norte. Entonces, creemos que hay muchas cosas que hacer, pero también hemos transitado de una etapa de manufactura ligera a una etapa de manufactura más sofisticada. Sin duda, Verónica, muchas gracias. Muy interesante la perspectiva. Frederick. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Veo que adoptaron exactamente las mismas reglas que Aline la semana pasada, o sea, dos minutos y nomás que no estamos en campaña. Qué tema tan interesante. Antes de nada quisiera agradecer a la UVM por la invitación, por la iniciativa. Creo que después de escuchar los personajes que escuchamos esta mañana, primero el subsecretario y ahora Alec, nos da una perspectiva del mundo al que vamos. En este mundo donde se está cambiando realmente nuestra manera hasta de pensar la economía. Y voy a contestar a la pregunta, pero antes creo que es interesante ver hasta dónde vamos. Estamos todos acostumbrados y de cierta forma en mi generación hemos sido capacitados en la parte económica en pensar en forma lineal. Y lo que viene es que tenemos que pensar en forma exponencial. Eso es un gran cambio. También lo que viene es que vamos a tener que pensar que lo que es el valor agregado de las empresas a corto plazo no necesariamente son los márgenes y utilidades que se dan. Si estamos viendo las empresas que recientemente, en los últimos años, de alta tecnología, de empresas digitales, cotizan en bolsas, su valor de bursátil es muy elevado, pero generan pérdidas tras pérdidas. Esos son los nuevos paradigmas que vemos en la economía. Y a fin de cuentas, lo que vemos es que está generándose una gran competencia entre inteligencia biológica, que es la del cerebro, con la inteligencia artificial, y eso es lo que lleva de cierta forma a una gran conquista, como lo mencionaba Alec, más allá que de la inteligencia artificial, más allá de la compatibilidad de la inteligencia artificial con las personas, pero más bien de que tengamos personas cada vez más adaptables, más capacitadas, y los países que van a tener más competencias son los países que tienen personas más capacitadas. De hecho, en términos de IQ, una diferencia de 5 puntos de IQ permite una diferencia de niveles de sueldos de 1.5. 8 puntos de IQ de doble del sueldo. Entonces, sí. Esas son las tendencias que hoy, y para esto, obviamente, México tiene que seguir trabajándose para mejorar la educación, De acuerdo. mejorar la conectividad, Sí. mejorar sobre todo con los jóvenes la cultura STEM. De Eso es acuerdo. el contexto. Gracias, Frederick. Alicia. Muchas gracias. Es innegable que México ha cambiado muchísimo en los últimos 30 o 40 años. Por lo general se habla del cambio radical desde la crisis de la deuda, la transformación del modelo económico, la entrada al GATT. Primero quizá el descubrimiento de Cantarell, que creó una serie de trastornos en todo el manejo macroeconómico, y luego el Telecam y las crisis subsiguientes. Ha cambiado, se ha desarrollado muchísimo, pero yo quisiera, y estoy muy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente y con lo que dijo mi predecesora, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera ver un diagnóstico un poco más general, porque no podemos adentrarnos a la cuarta revolución industrial si no tenemos un diagnóstico muy complejo, general y amplio de qué es lo que ha pasado. México ha sido un modelo exportador, está exportando cerca de 400 millardos de dólares al año, cuando en el 82 exportaría 25 millones y el 85% de esos casi medio millón de millones son manufacturas. Sin embargo, esa gran cantidad de valor en manufacturas es muy poco el valor agregado nacional. El modelo exportador mexicano, paradójicamente, es un modelo intensivo en importaciones. Por cada peso que se exporta, se importan cerca de 33 centavos de peso. 35. Eso incrementó muchísimo lo que los economistas denominamos la propensión a importar. Es decir,
si el crecimiento de un 1% del PIB demanda un crecimiento de casi 5% de importaciones. Entonces, allí hay una rigidez que es muy grande y hay que considerarla. Segundo, México se insertó en la economía de Estados Unidos y a través de la economía de los Estados Unidos se está insertando en la economía mundial, pero es una inserción compleja. Cambia en Estados Unidos algo y nosotros entramos en una gran inestabilidad. Cada crisis en Estados Unidos pues se resiente en México muchísimo y la recuperación, como lo decían los panelistas anteriores, la recuperación de Estados Unidos implica que Estados Unidos no tiene ni la misma estructura de sus importaciones ni la misma tecnología de su producción. Eso afecta a México grandemente porque cerca del 30% del Producto Interno Bruto mexicano depende de lo que importa o de lo que exporta Estados Unidos. Entonces yo creo que esas rigideces hay que considerarlas y tener como parámetro para ver cómo se adentra México a la cuarta revolución industrial y si estas rigideces se van a intensificar o se van a resolver. Otro problema son temas que creo que vale mucho la pena tener en cuenta todo esto que dices tú, Alicia. Si quieres, lo dejamos un par de puntos para la siguiente pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Raúl. Muchas gracias. Me parece que los principales factores que benefician el crecimiento económico podrían ser educación e inversión en investigación y desarrollo, porque la consecuencia de estos dos es la generación de talento local. ¿Ok? El talento es el motor de la productividad y la innovación, y básicamente son componentes de la cuarta revolución industrial. Las economías que hoy en día han madurado las capacidades para generar talento local, pero también para disminuir las barreras y atraer talento extranjero, son aquellas que hoy en día están creando economías vibrantes, pero sobre todo sustentables. En Honeywell creemos bastante en la inversión de investigación y desarrollo. De hecho, en México, Honeywell cuenta con una base muy fuerte de manufactura. Tenemos más de 15 plantas de manufactura en México. Pero hemos decidido invertir en investigación y desarrollo y hemos abierto el cuarto centro de investigación y desarrollo a nivel global en Ciudad de México. Esa es la forma en la que estamos apoyando a habilitar el crecimiento de estos factores en nuestra economía. Muy bien, pues claramente nuestros cuatro panelistas tienen puntos de vista parecidos, pero también diferentes, y creo que lo que nos habla es que a México nos hace falta mucho para llegar a ser un país en la vanguardia de esta cuarta revolución, y eso es importante. Otra pregunta que por ahí nos llega es, ¿qué cambios creen ustedes que debe hacer México en el marco jurídico, regulatorio, fiscal, para entrar de manera más eficiente, más efectiva a esta cuarta revolución, para poder competir mejor en la economía digital? Empezamos otra vez contigo. Muy bien. Sí, creo que desde el punto de vista gubernamental podemos ver la participación de 3 entidades de gobierno, cualquiera que conocemos, el federal, el estatal y el local, desde 2 puntos específicos. Al interior de los niveles de gobierno y de la propia organización, al principio de este evento se comentaba que probablemente los gobiernos sean los más retrasados en la adopción de tecnologías que le permitan facilitar sus procesos. Es muy probable que esto sea cierto. No obstante, a nivel federal les puedo decir que hemos iniciado un esfuerzo sistemático en los últimos 15 o 20 años de hacer mucho más automático nuestra interrelación con el público en general, que son los usuarios de los servicios y de los procesos que muchos de las dependencias del gobierno federal están ofreciendo actualmente. Yo puedo decir que la Secretaría de Economía ha contribuido con esta automatización. Entonces, esto es un ámbito al interior de las propias organizaciones y creo que tenemos que poner mucho énfasis como ciudadanos en que esto continúe porque somos actores importantes y podemos ser también una barrera importante en el desarrollo económico y del marco normativo de este país. Por otro lado, es la incidencia que tienen las entidades gubernamentales en la creación de un marco regulatorio.
Uno de los temas quizá más importantes y relacionado con esta operación, es el tener una reforma regulatoria permanente. Es decir, que cada uno de los procesos con incidencia económica que tiene cualquier nivel de gobierno estén pensados para favorecer y ampliar el campo de discusión y el campo de acción de la economía. Es decir, no puede haber más trámites, no puede haber trámites que no sean lógicos, no puede haber ausencia de normatividad, porque esto tiene consecuencias en los modelos de negocio. O sea, creo que esta es la incidencia en la que tendríamos que estar pensando como entidades gubernamentales. Sí, sin duda. Muchas gracias, Verónica. Frederick. Me parece que primero, antes que se adapte a la cuarta revolución industrial, el marco regulatorio y el marco jurídico, se tiene que adaptar a la circunstancia de hoy en México. Para la inversión, cuando a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, vemos que primero hay incoherencias regulatorias, pero que sobre todo hoy en este país tenemos los niveles de impunidad y los niveles de inseguridad que generan unos costos enormes para la economía de hoy. O sea, según las cifras que vemos, la inseguridad le cuesta a la iniciativa privada más de 8.000 millones de dólares. Estamos hablando del costo casi del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, para entrar en la cuarta revolución industrial necesitamos certeza y certidumbre jurídica. Eso es lo primero que tendríamos que resolver los que vivimos aquí y los políticos que están hoy en día a punto de agarrar en la campaña política el poder. Luego, el tema de que tenemos políticos o legisladores que en muy pocos casos son capacitados, informados de efectivamente las nuevas tendencias en la economía y en lo que viene del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, hoy en día en China ya están invirtiendo para poder modificar el ADN de los fetus para que en su momento el bebé que va a nacer tenga un coeficiente intelectual más alto que otros. Y obviamente esos son servicios que se pagan. Frente a estos temas, más que legislativos, inclusive ético, está listo el país. Creo que no puede dar respuesta si no tenemos legisladores y un cuerpo político capacitado para esto. Entonces, es sumamente importante no únicamente fomentar a nivel de toda población educación y conciencia de la nueva economía y de las nuevas tecnologías que están derivadas de la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, es sumamente importante que tengamos al mismo tiempo el cuerpo político y legislativo que esté por lo menos consciente. Es el caso a nivel federal. Lo vemos con la Secretaría de Economía, con quien trabajamos diario, pero eso todavía no está plasmado a nivel de todo el país. Es un buen punto, Frederick, porque claramente no todos estamos en el mismo canal, ¿no? Y si vamos a entrar en este proceso, tenemos que asegurar que el ambiente desde el Estado de Derecho funciona, ¿no? Eso lo sabemos y todos nos lo dicen, ¿no? Alicia. Tomo tus últimos comentarios para complementar los comentarios anteriores. No todos estamos al mismo nivel ni en el mismo carril. Y en México hay un problema de la gran desigualdad que hay en las regiones, en los barrios, en las estructuras, ¿verdad? Se ha modernizado muchísimo la legislación, se ha liberalizado dentro de toda esta filosofía y política económica de poner los precios correctos, de resolver las barreras, reducir las interferencias del Estado en los señales del mercado, ¿verdad? Y todavía hay problemas en ese sentido. México tiene un múltiple dualismo, si ustedes quieren. Y de los estudios que se han hecho, por ejemplo, de la bancarización o de la penetración y profundización del sector financiero, está por una parte la regulación, que se ha cambiado muchísimo, se desnacionalizó, se privatizó y digamos, vino la penetración o la gran entrada de las bancas extranjeras. Sin embargo, está sumamente concentrado. Gran parte de la población y gran parte de los productores y de los pequeños productores no tiene acceso al crédito. No es por falta de regulación ni liberalización de la regulación, porque se necesita que haya regulación.
¿no? La crisis del 2008 mostró los problemas de la desregulación. Entonces, ¿cómo hacer que haya mayor acceso de la gran cantidad de productores mini, productores medianos, etcétera, en el campo, a la banca, a la financiación? No hay regulación, yo creo. Hay algo más que se necesita que todo eso. Y si hablamos de las estructuras tan fragmentadas, y la comparamos, por ejemplo, con Corea o con Japón, en donde había una gran vinculación entre las grandes empresas y vinculación en tecnología, etcétera, las medianas y las pequeñas. Aquí tenemos unas grandes empresas que están en la frontera, luego casi nada de medianas, y luego múltiples pequeñas, medianas y pequeñas mínimas, con una diferencia en donde el acceso y la capacidad de fomentar el número de proveedores, etcétera, es limitado precisamente por esa brecha tecnológica tan grande que hay. Acceso a recursos, entonces, Alicia. Es eso, ¿no? Claro. Y digamos que no haya esa disparidad tan grande entre el sector formal y el informal, los medianos y los pequeños. Cerrar Esa la brecha. estructura que en Japón y en Corea fueron muy diferentes y permitieron el avance industrial de estos grandes países. En México está muy fraccionada. Bien, de acuerdo. Gracias. Raúl. Gracias. No soy un especialista en área fiscal o legal, por lo tanto no podría promover aquí una sugerencia para cambios en los marcos legales y fiscales. Pero me parece que algo que incentiva la adopción tecnológica a todos los niveles de las empresas, hablando desde las grandes multinacionales hasta las micro y pequeñas empresas, son los incentivos fiscales para adopción tecnológica o inversión en investigación y desarrollo. Sabemos que la tecnología cambia demasiado rápido. No podemos esperar a deducir en 5 o 10 años tecnología que estamos adquiriendo para nuestras empresas, cuando esa misma tecnología está cambiando prácticamente cada año. Si hacemos algunos movimientos para poder asegurar que todas las empresas pueden tener beneficios fiscales, incentivos fiscales para poder realizar estas inversiones, eso seguramente apoyará a que estas pequeñas empresas que son la base de esta cuarta revolución industrial puedan adoptar la tecnología de manera más rápida y puedan actualizarla de manera constante en el tiempo. Sí, muy buen punto, Raúl. Muchas gracias. Otro tema que es como muy interesante, ahora voy a cambiar la dinámica, vamos a empezar de allá para acá, para no aburrirnos con la misma rutina. Pero México, todos sabemos, es una economía muy relevante, es una de las economías grandes del mundo, con potencial de crecimiento. Se habla mucho del gran potencial que tiene México. Yo soy economista y me acuerdo desde que yo estaba estudiando el año pasado en la carrera, bueno, hace un par de años, se hablaba siempre del potencial de México, ¿no? Siempre se habla del gran potencial que tiene México, pero en temas de innovación, pues está muy claro que nos hace falta mucho por hacer en este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tiene que cambiar para que México sea un país más innovador? Aquí les podría compartir un ejemplo muy claro de lo que estamos haciendo en Honeywell. Yo estoy a cargo de la estrategia de un centro de investigación y desarrollo. Este es el 4º centro de investigación y desarrollo a nivel global para Honeywell. Honeywell es una empresa de más de 160,000 empleados. ¿Por qué decidimos poner este 4º centro de investigación y desarrollo en México? Básicamente estábamos buscando, y no solo fue México uno de los países a evaluar, estábamos buscando un ecosistema maduro para la innovación. Y este ecosistema tiene varios componentes. El primero es universidades que generan el talento para poder participar en la creación de nuevas tecnologías. Una red de partners tecnológicos que habiliten la conectividad de tus soluciones, pero también una red de clientes dispuestos a apostar su crecimiento en la digitalización de sus procesos. Y eso lo encontramos en México. Por lo tanto, podría decir que México tiene un lugar bastante competitivo en esta situación. Definitivamente se pueden hacer más cosas. A medida que los cambios que realicemos incentiven a las demás empresas a capitalizar estas oportunidades, podremos ver una expansión más rápida de este rubro. Bien, muchas gracias, Raúl. Alicia. Estoy en total de acuerdo con tu nombre, con Raúl. La tecnología no es una variable
endógena a la estructura económica, al modelo de desarrollo y a las políticas. No es algo que sale de allí, ¿verdad? Quizá en el siglo XVII y XVIII sí había unos grandes investigadores, así innatos, que descubrían cosas. Ahora no. La tecnología se hace por políticas y siempre está el gobierno muy presente en el desarrollo de las tecnologías. Y las tecnologías se hacen para resolver problemas. Algunos, casi siempre la tecnología ha estado muy ligada a la guerra, ¿no? Históricamente, conquistar, dominar, pero también para resolver los problemas de escasez de factores, materias primas, petróleo, cobre, etcétera. El Internet tiene sus orígenes en las comunicaciones militares durante la guerra de Vietnam, lo mismo NASA, etcétera. Entonces, la decisión del gobierno, de los gobiernos, de resolver problemas locales o problemas regionales, cuando esa decisión no existe y se adopta la teoría de que la tecnología es como cualquier otro producto que se puede comprar y vender libremente en el mercado, se trunca la capacidad de desarrollo. Y yo creo que México, lo mismo que Chile y Brasil, en un momento dado tuvieron esa intención política de desarrollar tecnologías, como la tuvo Corea, por ejemplo, con unas políticas que obligaban a las inversiones extranjeras a generar tecnología, a adoptar insumos locales. Y se perdió. Hay un documento del Banco Mundial muy interesante sobre cómo en Chile, que era una frontera en investigación para frutas, inclusive se desmanteló todo eso y los productores y los científicos chilenos ya no tenían la posibilidad casi que de dialogar con sus pares extranjeros por el desmonte de todas estas. Entonces, en el momento en que se retome esa voluntad política y voluntad nacional de invertir en tecnología, de desarrollar tecnología, lo cual quiere decir también transformar el sistema educativo. Podremos decir que esa maduración que usted habla, Raúl habla, va a ser más fructífera y más amplia. Hasta ahora hay algunos intentos y algunos elementos, pero creo que son pálidos y todavía México es más consumidor de tecnología que productor de tecnología. Sí, bien, gracias, Alicia. Frederick. Yo creo que el tema de la innovación tecnológica no tiene que ser ni un tema de modas, ni un tema de tendencias. Es un tema que es el motor de la competitividad del mundo de hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer no es opinar si México lo está haciendo bien o mal. Eso podríamos caer en debates interminables. El tema es a dónde quiere ir México en esta competencia global en la economía del conocimiento, para dónde se quiere colocar y entonces qué tiene que hacer en términos de innovación tecnológica. En la Agenda 2030 que plantea el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, estamos planteando una serie de medidas para que México pueda ser en 2030 el quinto exportador mundial. Y hoy en día el quinto exportador mundial es Corea del Sur. Corea del Sur le invierta al año en innovación tecnológica casi 4 veces más que lo que invierta México. Eso es el tamaño del reto. Luego, ¿cómo hacerlo? Si estamos observando muchos de los trabajos que se han venido desarrollando en México los últimos años en materia de atracción de inversión, sea foránea o local, siempre ha estado orientado hacia manufactura con mano de obra intensiva. Y siempre los anuncios políticos es, se abre una nueva planta de tal marca y se van a crear tantos empleos. Quizás es tiempo de aunar a esto la voluntad de atraer precisamente innovación tecnológica. Las empresas que conforman nuestro consejo, del cual Honeywell es parte, del cual Laureate es parte, como bien saben, a nivel mundial invierten al año del orden de 150.000 millones de dólares en Research and Development. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para atraer en México por lo menos el 5% de esto? Si estuviéramos capaces de atraer con incentivos fiscales, con una verdadera política económica en materia de innovación tecnológica, el 5% de este monto, ya estaríamos superando el 1% de PIB
de meta en inversión tecnológica. Fíjate, qué interesante lo que dices, Frederick, porque lo que tú mencionas es el eterno potencial del que se habla, y si no cosechas, si no siembras, no cosechas, ¿no? Y hay que hacer mucho en materia de inversión, y hay que hacer mucho en materia de política económica también por parte de nuestro gobierno, y hacer un plan a largo plazo, que creo que es lo que muchas veces nos falta. Hacemos un par de iniciativas y nos quedamos, y pues hay otros países. Yo recuerdo Corea del Sur no era un país avanzado tecnológicamente hace 20 o 30 años, pero hicieron un plan y bueno, ahí están, ¿no? Singapur, otros países que lo ponen detrás de la agenda de una manera muy consistente, ¿no? Verónica. Sí, estoy de acuerdo en parte con los elementos que se han puesto en la mesa, pero yo quisiera retomar el tema de la necesidad de la creación de un ecosistema. Un ecosistema no se crea por decreto y no se crea solamente porque tenemos una política clara. Se crea porque hay voluntad e interés, y además hay un beneficio mediano o largo plazo entre cada una de las partes. Entonces, a mí me gustaría poner un ejemplo de que quizá no conocemos tan abiertamente, porque como bien dice Frederick, los titulares se los llevan las grandes inversiones orientadas a la manufactura. Pero el gobierno federal en los últimos 15 años ha tenido una política a través de un programa quizá poco conocido, como puede ser el ProSoft, en donde hubo una idea de generar un ecosistema para la creación de tecnologías de la información en México, como un jugador más en el mundo. Y quizá no entendamos del todo los ejemplos, pero hemos ido transitando de la generación del capital humano, que fue la primera requerimiento y necesidad, de unir a los actores privados y públicos, universidades y también empresas, en la creación de las especialidades, en lo que México tenía algunas ventajas. Y ahora México tiene empresas nacionales que están compitiendo con empresas globales en creación digital, que no se generó no solamente por un incentivo fiscal que estaba asociado al programa, se creó porque hubo el relacionamiento en un ecosistema económico que tiene sentido. Es decir, me gusta la idea de que planeemos, pero también me gusta la idea de que seamos capaces de poner a jugar a los actores relevantes y que detrás de estas actuaciones hay beneficios económicos para todos. Todos ganamos con esto. Entonces, creo que ese es un inicio que podríamos tomar como buen ejemplo. Me gusta lo que mencionas, Verónica, de un ecosistema y de un círculo virtuoso, ¿no? No es un solo agente en esto, ¿no? Para terminar la cuarta pregunta, regresamos contigo, Raúl. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros para incentivar precisamente este enfoque hacia el desarrollo de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, no únicamente en las grandes empresas, sino también en las pymes, que son pues la vida de este país en cuanto a los empleos, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos una gran ventaja y se llama paridad tecnológica. ¿Qué significa paridad tecnológica? Que básicamente todos tenemos acceso a prácticamente el mismo nivel de tecnología a costos muy similares. Y te pongo un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con un equipo de estudiantes. Uno de ellos está trabajando desde la Universidad Tecnológica de Veracruz, otro está aquí en Ciudad de México y otro estudiante está en Culiacán. Y se dedican remotamente a hacer proyectos de innovación. Uno se dedica a la parte electrónica, hace su diseño de PCB, lo manda a traer de China y hace su producto. Mientras que el que está en Culiacán hace la parte del modelo de negocio. Y eso lo hacen con un presupuesto de estudiante universitario. Y tienen acceso básicamente a la tecnología que nosotros como Honeywell, como Centro de Investigación y Desarrollo, tenemos acceso. Entonces ya no es una cuestión de poder tener o no acceso a la tecnología, es más bien cómo aprovechamos tener este acceso a la tecnología para desarrollar soluciones con las que puedes agregar valor a tus clientes. Y ya lo vimos en las dos ponencias anteriores. La cuarta revolución industrial no se basa solo en la tecnología, se basa en el talento y en el talento que desarrolla soluciones que resuelven un problema muy específico del usuario. El centro es el usuario.
La forma en la que las pequeñas empresas van a poder adoptar más fácilmente y capitalizar los beneficios de esta cuarta revolución tecnológica es desarrollar las soluciones enfocadas en generarle valor a su usuario, independientemente del segmento de mercado en el que participen. Muy interesante, Raúl, y qué interesante lo que están haciendo ustedes para promover esto, ¿no? Creo que la tecnología es un ecualizador en ese sentido, y si lo hacemos bien puede ser un gran catalista del desarrollo en México, ¿no? Alicia. Mis experiencias, ¿no? Como decía, las experiencias mías son de profesora universitaria e investigadora. Nunca he trabajado en una empresa. Quizá esa es mi desventaja en este foro magnífico. Y no quiero ser el ave de mal agüero que solo habla de cosas tristes. Celebro todos estos avances, pero yo todavía los veo dentro de una cúpula en una pirámide, y una pirámide que afecta a México bastante. Uno ve y celebra esos avances en el Instituto Tecnológico Nacional y los avances en la Universidad Nacional y en las universidades privadas también, pero todavía hay una gran barrera que impide que la gran masa de la población se adopte, entienda y trabaje esa tecnología. Yo tengo teléfono celular, pero todavía voy con temor a abrirlo y verlo porque no la conozco adentro, porque no la generé, no ayudé a generarla. Y ese yo creo que es el problema para la gran población, que México transformó su fuerza laboral. En los últimos 20 años subieron los años promedio de educación, etcétera, ¿verdad? Pero se acabó el bono educativo. Se acabó el bono educativo porque la demanda laboral no se respondía con esa oferta de mano de obra mucho más calificada que hace 20 años. Una de las causas de la reducción de la desigualdad en México es precisamente que se desaceleró el crecimiento de los salarios de la mano de obra más calificada. Entonces, hay algo allí, un problema. ¿Qué están pidiendo las grandes empresas y qué están pidiendo? ¿Qué de mano de obra están pidiendo? No la más calificada. Otro problema que tenemos en ese desfase de la estructura productiva y de la mano de obra es que hay una gran cantidad de egresados de universidades, egresados de politécnicos y todo eso, que están desempeñando funciones muy por debajo de su capacidad, porque no hay esa demanda. Entonces yo veo que todos estos grandes avances son de cúpula y no han logrado permearse, y que ese esfuerzo educativo privado y público, porque las familias ahorran y hacen un gran esfuerzo para que sus hijos terminen la secundaria y terminen la universidad. Eso yo creo que es un problema que hay que tenerlo y considerarlo. Las nuevas tecnologías van a responder a las preguntas: ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? Es decir, qué función de producción, cuánto se produce y para quién se produce. Y además la sostenibilidad. Las nuevas tecnologías, la cuarta revolución va a ayudar a la sostenibilidad multifacética, multiforme. Seguridad ambiental, por supuesto, que es lo que más se habla. La seguridad social. Es decir, al futuro hay seguridad de que mi bienestar no se vaya abajo cuando me pensione, de que los jóvenes vayan a tener trabajo, que no haya ninis, ¿verdad? Ninis, sí, exacto. Pues es un poquito esa seguridad y la seguridad macroeconómica. Claro. Entonces, yo me planteo, cuando leí el documento de Davos sobre la cuarta revolución y hoy todo eso, digo, bueno, y me perdonan, soy profesora y especulo, ¿no? Tal vez estaría diciendo otra cosa si estuviera en la vida real, en la producción. Pero esas respuestas son las que yo necesito para decir, muy bien, se abre un panorama magnífico. Y es cierto, es magnífico. Y miedoso también, lo que usted comentaba de la alteración del ADN. Pues ya vemos, por ejemplo, el uso de la tecnología, ¿qué es el ultrasonido para seleccionar que se aborta? En India se aborta especialmente a las niñas. Bien. Son temas, ¿no? Y perspectivas interesantes. Muchas gracias, Alicia. Frederick.
No dejas de hacernos reflexionar, Alicia, con tantas preguntas, es apasionante. En 2 minutos no las podemos comentar todas. Fíjate que creo que es una perspectiva que México tiene que tener. Si México quiere ser un gran jugador de la economía digital, de la economía del conocimiento, todas las fuerzas productivas de México tienen que sumar y tienen que sumarse a las nuevas tecnologías. Lo que sí observamos al día de hoy es que hay una brecha enorme en México entre la economía formal y la economía informal. Todavía hay más de 50% de la economía que es informal y que el primer paso antes que adopten tecnología es que por lo menos sean formales. El segundo tema es la brecha de la desigualdad en materia de comunicación o por lo menos de conectividad. Inclusive en la propia Ciudad de México, llegando en el periférico, a todos nos ha pasado que ni siquiera podemos hablar 10 minutos al celular sin que se corta 5 veces al momento que estamos hablando. En la economía hoy del conocimiento, el tema de la conectividad es un eje clave. Sin hablar de los estados de México que hoy en día están totalmente globalizados. Y efectivamente, empresas como Honeywell y otras que tienen mucha innovación tecnológica están ubicados en clústeres y en regiones bastante globalizadas, incierta en la economía de la nueva economía digital, y otros estados que todavía están bloqueando fuerzas, digamos, de la educación para que no pueda llegar en sus estados la capacitación de maestros. Eso es el gran tema que tenemos que ver. Entonces, obviamente necesitamos más pymes que tengan acceso a tecnología. Para esto hay probablemente una y varias formas de hacerla. La primera es asegurarse que haya más conectividad en todos los niveles de México para tener más adopción de tecnologías a todos los niveles de la población en todo el territorio. Y luego quizás generar estos ecosistemas que comentaba Raúl en forma mucho más amplios. De hecho, ¿por qué no imaginar, de misma forma que el gobierno federal, ha empujado las zonas económicas en el sur del país para temas manufactureros, ¿por qué no imaginar islas de zonas económicas especiales para innovación tecnológicas, a la cual se puede fomentar, en base a temas de inteligencia artificial, mucho más accesos a pymes en este tema? Y el otro es un tema que estamos trabajando con la Secretaría de Economía de la mano con el sector privado mexicano, es tener cada vez más puentes entre las pymes mexicanas y las cadenas globales de valor, que es probablemente la mejor forma para las pymes mexicanas de tener accesos a mercados internacionales, tener acceso a los best practices de empresas globales y por consiguiente también tener acceso a nuevas tecnologías. Claro, y mira, ese punto es muy importante, Freddy, porque no todo es economía de escala. Y precisamente ahí es donde entra la innovación. Porque si todo fuera economía de escala, pues no habría lugar para que nadie avanzara. Los grandes siempre van a ser grandes, ¿no? Y esa es la parte que creo que podría ser un área de oportunidad para nosotros, ¿no? Verónica. Creo que más que poner todo el panorama general, me gustaría adicionar un elemento que quizá de manera velada lo hemos estado diciendo, pero hay que ponerlo en la mesa. El recurso humano está al centro de este fenómeno. Y el recurso humano somos todos los que participamos, los que hemos pasado por una escuela, los que no han tenido esa oportunidad, los que están haciendo estudios de posgrado, los que son hoy científicos o los que están en la línea de manufactura. Es decir, a todos y cada uno de los elementos humanos que hemos participado en la creación de valor en la economía, estamos siendo afectados por este fenómeno y afectados de una manera pasiva, pero también somos capaces de transformar nuestra incorporación a un fenómeno que puede ser distinto. Entonces, el capital humano, al final del día, es el centro del problema y el centro de la solución. Tenemos que ser capaces de ver, y creo que lo han mencionado, dónde están los faltantes.
Nosotros desde Economía hicimos un estudio hace 2 años con relación a cuáles eran los elementos críticos que la industria establecida en el país estaba requiriendo. Y nos vamos a sorprender con los resultados de las respuestas de un número muy importante de empresas globales y medianas. Necesitamos pensamiento crítico. Necesitamos que las personas que están en una línea de producción o en un centro de ingeniería sean capaces de distinguir criterios, que tengan cierta formación matemática, que sean capaces de aplicar la lógica, que puedan tener un segundo idioma, de preferencia el tercero. Y por último, que sean capaces de crear un ambiente social. Es decir, la tecnología se crea por colaboración. Si no somos capaces de trabajar en equipo, difícilmente vamos a poder hacer algo sustantivo para insertarnos en un fenómeno de esta naturaleza. Muy buen punto, Verónica, porque el capital humano sin duda tiene que estar en el centro de todo esto, ¿no? Me gustó mucho el video que presentó el subsecretario del fundador de Alibaba, donde decía, pues tenemos que asegurar que el ser humano siga siendo ser humano, ¿no? Que sea creativo, que tenga innovación, y es donde las máquinas nunca van a tener eso, ¿no? En la manera de interpretar. Nos toca esa labor de manera muy importante a todos aquí en la educación, asegurar que estamos desarrollando esos nuevos skills, los que les llaman algunos soft skills, que son pues, los más difíciles y los que muchas veces valoran más las empresas, ¿no? Muy bien, pues tenemos unos minutos para preguntas. No sé si me las van a pasar o si alguien aquí en la audiencia quiere hacer uso del micrófono y por ahí hacer, a ver, ¿no? ¿Alguien quiere aquí hacer una pregunta aprovechando? Por acá hay una, si quieres párate, aquí está el micrófono. Y no sé si me están mandando aquí preguntas. Sí, tengo un par de preguntas aquí también. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, con este ambiente político y todo lo que se está viviendo hoy en día, ¿cómo de alguna manera afecta en cuanto a las tomas de decisiones, a todo lo que es la parte económica? Pues bueno, la postulación de estos diferentes tipos partidos o bueno, que van a llegar a la presidencia, ¿no? Nos gustaría, bueno, al menos me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a este tema y cómo de alguna manera va a impactar a México y justamente nos va a impactar a nivel global. Gracias. ¿Alguien quiere tomar la pregunta? Si no, yo lo dirijo. ¿Sí? A ver, Freddy. Lo que podemos observar, si vamos a estadísticas y cifras, es que hay una mayoría de mexicanos. Si sumamos por lo menos 4 candidatos con sus perspectivas de intención de votos, que representa más de 50%, hay una mayoría de la población que está a favor de un seguimiento, con muchos matices, de un seguimiento del modelo económico totalmente incierto en la globalización, y esto probablemente favorece la inserción de México en la economía del conocimiento, la economía digital. Y vemos que hay otro candidato que encarna otra perspectiva económica, y lo que no está claro en las posturas que se están poniendo en la mesa hoy en día de todos, independientemente de estos dos modelos económicos, es de cierta forma lo que acaba de comentar Verónica, que en la economía del conocimiento, el talento está al centro del desarrollo. Y no es que México carezca de talento. Hay mucho talento en México. De eso no se habla. Se tiene que hablar de la forma que preparemos este talento para la economía digital, y eso tendría que ser realmente el tema del debate entre los candidatos y candidata de este país. En ningún momento, en lo personal, he escuchado debates políticos o opiniones o por lo menos sugerencias, ideas, precisamente con esta perspectiva de que estamos entrando en la economía del conocimiento a nivel mundial, donde estamos entrando en una economía en la cual la inteligencia artificial va a ser el claro motor del desarrollo, y que tiene que hacer México para esto. Y eso tendría que ser gran parte del tema de los debates de hoy, que desgraciadamente no se escuchan. Muy buen punto, Frederic, en eso. Alicia.
Si quieres, no, un poquito rápido porque Sí, tenemos poco por tiempo. supuesto. Las incertidumbres son varias y yo, que estudié desde la negociación del Telecam, una de las mayores incertidumbres actuales es qué va a pasar con el Telecam, cómo se va a renegociar, qué se va a renegociar, las reglas de origen, por ejemplo, ¿verdad? Esa entiendo yo y percibo yo un poco que es más incertidumbre que la que deviene de las diferentes propuestas de los candidatos. Yo he visto, por ejemplo, algunas de las propuestas y ninguna dice vamos a romper con el Telecam o vamos a cambiar el modelo económico. México ha tenido una gran estabilidad del modelo económico desde que se cambió las reformas estructurales, pero esa sí es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el Telecam? Porque el Telecam ha permeado mucho de la estructura económica, de la toma de decisiones y sobre todo de la institucionalidad mexicana. Allí viene la mayor incertidumbre, creo yo. Bien, buen punto. Y nadie predice ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, aquí tengo un par de preguntas y aprovecho una pregunta de nuestro campus Hermosillo al que la quiera tomar. Si ustedes pudieran hacer solamente una cosa, ¿qué harían para fomentar este desarrollo más rápido en México? Yo creo que la gran diferencia es poder trabajar cambiando el modelo mental, y me refiero a, si tú tienes una idea, no tienes que esforzarse por tratar de hacer solo tú las cosas para llevar esa idea al éxito. Tienes que trabajar pensando en construir una plataforma donde tú contribuyes a una parte de esa plataforma y a esa parte de la solución, pero puedes aliarte, hacer equipo con algunas otras personas, algunas otras pymes, algunas otras empresas, para poder desarrollar tu idea y llevarla al mercado. Veíamos los ejemplos hace un rato de Uber, de Airbnb, etcétera. Son plataformas. Uber es la plataforma que da más viajes sin tener un solo auto para sus operaciones. Airbnb es la plataforma que vende más que cualquier cadena hotelera sin tener un solo hotel. Entonces, ¿por qué esperamos a tener todos los recursos nosotros primero antes de desarrollar la solución cuando vemos que ese modelo tal vez ya no es compatible con la actualidad? Buen punto, Raúl, y un llamado a todos nuestros estudiantes a que no se limiten por los límites que otras personas ponen. Creo que todos somos capaces de hacer muchas cosas si usamos nuestra imaginación y nuestra innovación. Creo que eso es lo que has estado diciendo tú a través de tus diferentes respuestas, Raúl, y es importante que siempre esté la innovación y que siempre esté el espíritu emprendedor de los jóvenes presente, ¿no? Verónica. Quizá en la misma línea es el fomento de una mentalidad de cooperación y de trabajo colectivo. Creemos, y quizá es parte de la exacerbación de la personalidad única de un genio, que los avances tecnológicos son derivados de una eureka y del encontrar de manera espontánea una idea que revolucione el mundo. Creo que eso no se sostiene. Hemos dejado de ver que es un continuo en donde la suma de diferentes elementos, incluyendo errores, incluyendo fracasos tecnológicos, han permitido que se conforme un nuevo entorno. Entonces, si no somos capaces de recuperar de manera colaborativa lo que en el pasado alguien ha hecho y lo que necesitamos que se sume a una iniciativa, difícilmente vamos a poder avanzar. Creo que la mentalidad de trabajo en equipo sigue siendo tan válida y tan importante como en cualquier momento, pero hoy es la forma en que la tecnología se construye. Yo creo que tienes toda la razón, Verónica. Todos nuestros empleadores nos dicen que el trabajo en equipo es una de las principales habilidades que valoran. Las trabajamos mucho y tratamos de fomentarlas aquí nosotros en nuestras universidades. Es algo importante. A ver, Felipe. Gracias, Luis. Si tuviera que dar un elemento sobre esto, yo creo que lo más importante sería que en cada lugar más alejado de la República y más aislado, nos aseguremos que todos pueden tener acceso a un smartphone. Y no tanto para ser llamados a su vecina, a su novia, a sus amigos, para estar comunicados con lo que hoy en día es abrumante. Si miramos en un iPhone, podemos tener conferencias gratuitas de las mejores universidades mundiales. Entonces, son cosas donde si queremos que permea en la sociedad mexicana
más cultura de la tecnología y por consiguiente de la innovación tecnológica, y que más mexicanos estén conectados con el mundo, y no únicamente los que trabajan en empresas que hoy en día tienen mercados internacionales y globales, tenemos que asegurarnos de una plena conectividad en todos los lugares del país, con un fomento de la educación digital a través de estas herramientas. Sí, muy buen Ya que punto, estamos- Freddy. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo para tratar de seguir en agenda y cumpliendo con los tiempos que están programados. Les agradecemos mucho a todos su participación. Sin duda, como ya vimos, son temas interesantes, un poquito polarizantes también a veces, las perspectivas, pero lo que no hay duda, y me parece que es un elemento común entre todos en este panel, es que a todos los que estamos en educación nos toca un rol especialmente importante en desarrollar estas habilidades, en dar estas oportunidades a los jóvenes. Ciertamente esa es la misión que nosotros tenemos aquí de manera muy fuerte en nuestras universidades, aquí en México, en la UVM, en la UNITEC, y es algo que vamos a seguir poniendo nuestro, no granito, nuestro granote de arena en este tema que creemos que es muy importante. Muchas gracias.